Good morning. My name is Erica Gonzalez, and I'm the director of Power for Puerto Rico, a coalition of the Puerto Rican diaspora and allies working in support of the island. This morning, we are facilitating a press conference with representatives of campamentos in Puerto Rico and also legal experts from civil and human rights organizations. This is in response to the recent shooting at protesters by private security guards in Puerto Rico, folks who have been protesting encroachment, often illegal, on wildlife and public land in Puerto Rico. And with few alternatives, Puerto Ricans have been setting up camps. And the escalated violence, the use of lethal force, is a violation, but also an alarming trend. And considering what happened in Georgia to Tortuguita, the environmental activist that was killed, it's something that we need to monitor and to raise our voices about, especially considering that it's underreported. So with that, I want to turn it over to my colleague, Maritza Maimí, who is the legislative coordinator for the Sierra Club in Puerto Rico and also a coalition member. Maritza. Good morning. I will make my statement in Spanish. I'm Maritza Maimí, coordinadora legislativa de la Organización Ambiental de Sierra Club en Puerto Rico. Desafortunadamente, la destrucción de ecosistemas costeros, de espacios de valor escénico y con importante valor histórico y cultural que estamos viendo en Aguadilla no es única en Puerto Rico. Esta destrucción ha sido facilitada por el desmantelamiento de las agencias públicas, la desregulación de normas ambientales y de planificación y la corrupción de los procesos administrativos dentro de las agencias públicas. Los incontables ejemplos de destrucción ambiental que vemos alrededor de todo el país son también evidencia de un esquema para despojar a nuestras comunidades de espacios de encuentro social y de esparcimiento que históricamente y por disposición de la Constitución de Puerto Rico han sido para el disfrute y el bienestar colectivo. El patrón de despojo de bienes públicos se ha profundizado y amplificado alrededor de todo nuestro archipiélago, muy particularmente durante esta última década, y se intenta justificar bajo el mantra de promover el desarrollo económico. Ante el escenario de impunidad de los criminales ambientales y de su protección por parte de las agencias estatales a las comunidades de Aguadilla, así como de todos los rincones del país, y a los grupos ambientales que les apoyamos, no nos queda más remedio que organizarnos y movilizarnos para hacer lo que se supone que haga el Estado. Esto se ha hecho más urgente y necesario luego de que el gobernador recientemente se opuso a convertir en ley el proyecto que dotaría a la ciudadanía de legitimación activa ambiental, porque a partir del 2010 los tribunales en Puerto Rico exigen a las personas y comunidades que demuestren daños directos personales para poder acudir al foro judicial. Les dejo a ustedes a la compañera Laura Nazario, activista ambiental. Hi, my name is Laura Nazario Lameiro. I'm the president of Campamento Carey, and I am the girlfriend of the person that got shot at the Aguadilla Sugar Pier. I want to talk to you about the type of bullet that was used during this incident. The private security officers fired a 9mm FC Luger bullet. There were multiple bullets fired. This type of bullet, once it hits the surface of something, it expands like into a flower, and it causes it opens up. So this made it into it's a really small entrance and then a huge coming out of the leg. This is being investigated by the police. The police have already said that it was a live bullet that was used, even though the media here in some places is still using it's still saying that it was blank bullets that were used or non-lethal bullets. He was also shot with 3 pellets and another bullet grazed his leg as well. And now Yaris Delgado from Campamento Pelicano. Hi, everyone. Thanks for your time and for being here. I'm part of the Campamento Pelicano that today it has been a month that is there.
Someone is asking, who's Carlos Berrio Polanco over there? So I want to talk to you also about we are worried, the concern that we have because the police of Puerto Rico is being part in a way of all this that is happening. In this shooting that Laura explained, more than 30 cars and buses of the police of Puerto Rico was around us around in the water and in the like 50 to 100 meters near the incident. And they were not there. And they were the ones that were prepared to manage these kinds of protests. And like Fermin said, they're supposed to protect us for manifestations and public speaking, and they were not doing that. They were protecting the private property. And even there's some videos that we can show of how the police were near the person that shoot, and he was walking near them and they didn't arrest him. The person hasn't been arrested yet, but the police, yes, arrested 5 persons, civilians that were in the protest. So here we can see, yes, thank you, Federico. He's showing the video where we can see the person that was giving the shot to the people, even kids and old people. And we didn't feel protected there. They were surrounded the place from 7 a.m. and that happened like at 12. And they took like more than half an hour to support us, and they arrested us. So we're very concerned right now on the paper that the public police of Puerto Rico, police, is doing, is not protecting our rights. The other way, they have been for 2 weeks in the camp and not letting people be there and manifestate and talk or park near the place. And I know that Maritza has been a legal observer there that has seen maybe 2 or 3 people in the camp and like 30 police or 15 policemen. So we're very concerned of all these acts that are going on, the aggression, and also how the government is not responding to this crisis. Sí, buenos días a todas y a todos. Lo que ha expresado, ¿verdad? Han expresado tanto Yaris como Laura y Maritza, que sabemos que ha estado allí, obviamente es parte de todo un plan para tratar de aterrorizar a los manifestantes y las órdenes vienen desde arriba. Yo lo que quiero que la gente sepa es que esto no ocurre por casualidad. La policía está mirando hacia el otro lado. They are looking to the other side, como dicen en inglés. Y la policía no puede hacer eso. La policía está allí, como bien han dicho las compañeras, para proteger el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes. Y en caso de que hayan disturbios, los policías son los que están adiestrados o deberían estar adiestrados bajo la reforma de Puerto Rico para atender este tipo de mass rally o de manifestaciones multitudinarias. En ese sentido, nosotros llamamos la atención al comisionado de la Policía de Puerto Rico, llamamos la atención a miembros del Congreso de Estados Unidos que están viendo esto porque la Policía de Puerto Rico se encuentra bajo un proceso de reforma llevado a cabo por el Departamento de Justicia Federal. Está la División de Derechos Civiles llevando el caso, es un caso donde hay un acuerdo del año 2013 y que al día de hoy la Policía de Puerto Rico está en incumplimiento con sus obligaciones o no sepa cuáles son sus obligaciones, es inaudito, es inaudito. Así que la Policía de Puerto Rico tiene que velar por la protección y la seguridad de los manifestantes, tiene que velar porque los policías privados que estén allí hagan su trabajo conforme a derecho y no puede hacerse de la vista larga porque estarían designando, de facto designando a la policía privada como si fueran agentes del Estado. Y en ese sentido podría haber acción del Estado y podría activar, ¿verdad?, una causa de acción bajo la Ley de Derechos Civiles, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, contra la Policía de Puerto Rico y sus supervisores. Ellos estaban allí, ellos estaban escondidos, no hicieron nada, encubrieron lo que estaba ocurriendo, encubrieron a la persona que disparó, todavía no sabemos si es policía o no.
No sabemos de dónde sale este individuo. Hay controversia en cuanto al nombre de la persona que hizo ese disparo o esos disparos. Y nosotros queremos hacer un llamado a la Policía de Puerto Rico, un llamado a su conciencia, a la prudencia, a que tienen que efectuar su trabajo conforme a la reforma, y un llamado también a la alta gerencia de la policía y al gobierno de Puerto Rico para que se prohíba también el uso de las mal llamadas balas de goma. Aquí va a ocurrir una desgracia, que Dios no lo quiera, pero las balas de gomas no son armas no mortales. Se les llaman less lethal weapons, pero pueden provocar grave daño corporal y pueden provocar la muerte. Good morning. My name is Lisa Gallardo from Amnesty International, and I'll be addressing you in Spanish. Desde el 2016, Amnistía Internacional ha estado alertando que la región de las Américas es la más peligrosa y es la más letal para aquellas personas que defienden los derechos humanos y las personas que se dedican al activismo medioambiental. El informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, que está próximo a publicarse el próximo mes de abril, indica que en las Américas, solamente en el mes de enero del año pasado, en el 2022, se cometieron al menos 20 homicidios de personas defensoras de derechos. De esos 20, 18 se dedicaban a la defensa de derechos humanos relacionados al acceso a la tierra, a la protección de los territorios y al medio ambiente. Esta violencia letal no es la única que sufren las personas defensoras. En Amnistía trabajamos casos donde son comunes las amenazas, y hemos escuchado ya de activistas en Puerto Rico hablando de amenazas, hostigamiento, acoso sistemático, arrestos, detenciones arbitrarias que se cometen contra estas personas que defienden el medio ambiente. Por mencionar algunos de los países donde más se denuncian estos casos del 2021 y 2022, mencionamos Brasil, Colombia, Guatemala, Haití, Honduras, México, Perú y Venezuela. Y la razón que nos convoca hoy aquí y a unirnos a este grupo de activistas y de defensores de derechos es que no queremos que Puerto Rico se una a la lista donde es letal ser un activista por los derechos humanos, particularmente en el tema del medio ambiente. Amnistía ha presenciado a través de nuestro equipo de observadores, que ya lo han mencionado varias veces aquí, y a través de la prensa y de la prensa independiente, el aumento en la vigilancia, más bien la hipervigilancia en las manifestaciones medioambientales en Puerto Rico. Y hemos sido testigos de arrestos arbitrarios, de la presencia exagerada de la uniformada y de las fuerzas especiales con equipos antimotines en zonas de bañistas, con personas familiares que están disfrutando de la belleza de las playas de nuestro país. También hemos sido testigos, y hay videos recientes, del uso de gas pimienta, de la violencia física, de los empujones, de los golpes con rotenes a manifestantes, y finalmente atestiguamos lo que debe ser la raya que estamos trazando las personas que defendemos los derechos humanos, y es la utilización letal de armas letales contra personas manifestándose. En este caso, ¿verdad?, en área de la Cueva de las Golondrinas, en Aguadilla. Este reciente ataque contra manifestantes debe ser un llamado inmediato a la acción para garantizar, como dice muy bien Fermín, una investigación que sea pronta, que sea independiente desde el espacio estatal, el espacio federal, y obviamente no solamente conforme a estas leyes, sino en conformidad con lo que es el derecho internacional. Amnistía Internacional está vigilante y hace una exigencia directa al gobernador de Puerto Rico a que se haga una fiscalización completa de estas agencias privadas de seguridad, que definitivamente luce que no están cumpliendo con lo que son las leyes de nuestro país. Good morning, buenos dias. My name is Leah Fiolmata, and I am Senior Counsel for Latino Justice, the Puerto Rican Legal Defense and Education Fund with headquarters in New York City. As an organization founded to defend the rights of Puerto Ricans in the archipelago and the states, Latino Justice stands with the people of Aguadilla and all those who are defending with their bodies the right to preserve lands held in public trust and Puerto Rico's natural resources, el patrimonio nacional. We are working closely with allies in the archipelago to use every legal tool available in defense of the fundamental rights of Puerto Ricans to defend and protect what is rightfully theirs under their laws and constitution, as well as under international human rights laws. The terrible events in Aguadilla around the Golondrina Caves, which are public lands,
are not an isolated incident. We have seen multiple cases of police and private security working hand in hand to protect private actors and real estate interests, disregarding the safety of Puerto Rican residents, decimating Puerto Rico's land and environment, and violating with impunity rights that belong to the people. The exploitation of Puerto Rico's public trust lands and violations of the rights of Puerto Ricans have been allowed to fester for too long without meaningful intervention by an inefficient colonial government that is supposed to uphold longstanding rules that protect lands and environments designated as part of the public trust. The Bill of Rights of the Constitution of Puerto Rico protects freedom of speech and the right of the people to peacefully assemble. As well, the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights establishes that everyone has the right to peaceful assembly and association, which are essential components of democracy. This includes the right to protest. We will fight to preserve this right and demand accountability for excessive force and abuses committed against the people of Puerto Rico. We'll now move to the Q&A. Okay, any reporter, feel free to call out a question or write it in the chat, please. And in case you didn't notice, all of the Spanish portion was summarized in English in the chat. Pueden hacer sus preguntas en español también. Buenas, les saluda Jim aquí de Bloomberg. Simplemente quería ahondar un poquito más en el tema de qué está pasando con las agencias del gobierno. Tanto en esta situación de acá como en Rincón, como en el sur, en la otra playa, todos los desarrolladores básicamente decían que tenían los permisos del gobierno. Obviamente eran permisos ilegales, pero ¿dónde está el breakdown y qué es la responsabilidad del gobierno en sí en estos casos? Jim, ¿le dirige la pregunta a alguien en particular? Al que lo quiere tomar. Y también, bueno, y para Laura me preguntaba si su novio va a press charges en este caso. Sí, ya esto está siendo investigado por la policía. Tenemos ya la fiscal asignada. Están ya en investigación. Y pues entendemos que no solamente mi novio debería ser el que tomara press charges, porque todas las personas que estaban allí presentes fueron agredidas también. Y la primera pregunta para quien lo quiera tomar, uno de los abogados. Mira, la primera pregunta sobre las agencias administrativas en Puerto Rico encargadas de otorgar este tipo de permisos, la realidad es que la corrupción, porque hay que llamarlo como es, la corrupción es la gran responsable de que todo esto esté ocurriendo. Y la corrupción se da desde jefes de agencias, funcionarios de agencias, que de una u otra manera toman las instrucciones del Poder Ejecutivo y muchas veces obligan a expertos a mentir bajo juramento. Esto nosotros lo vimos en el caso de Rincón, o sea, habían contratado a un ingeniero para que hiciera un deslinde para delimitar, ¿verdad?, lo que era la zona marítimo terrestre, porque casi siempre esto se da en lugares que son muy sensitivos al medio ambiente, o sea, a la flora y a la fauna también. Por eso tenemos estos campamentos, ¿verdad?, que se llaman campamento carey y campamento pelícano, porque ponen en peligro no solamente la flora y el medio ambiente, sino también la fauna. Y se están apropiando ilegalmente de bienes de dominio público que le pertenecen a todo el pueblo de Puerto Rico. Por eso da gracia cuando dicen, no, es que estábamos protegiendo la propiedad privada. Eso no es propiedad privada. Lo que hay en Aguadilla no es propiedad privada. Y entonces se trata de la corrupción. Te compran el testimonio incluso de expertos que mienten descaradamente en sus informes, mienten ante las agencias bajo juramento, mienten en los tribunales. Y entonces cuando se viene a destapar todo, tenemos un departamento de justicia que es sello de goma del gobierno de turno y no hacen nada en términos de procesar criminalmente a estas personas. O sea, eso es lo que pasa en Puerto Rico. Sí, hola. José Delgado del Nuevo Día por aquí, ¿me oyen? Sí, se escucha. Sí, José, adelante. Sí, hola, mira, que quisiera ver, no sé si el licenciado Arraiza o la misma persona que forman parte del campamento, ¿ha habido algún, además de ir a la fiscalía, han considerado o han hecho gestiones para ir ante el síndico federal de la reforma o ante... no creo que sea en la Cámara, pero quizás senadores demócratas que puedan
interesarse en el tema. Yo podría hablar sobre la iniciativa con la reforma de la policía, y ya el licenciado William Ramírez, que es el director ejecutivo de la ACLU, está en conversaciones con el licenciado Saucedo, que representa al Departamento de Justicia Federal en el pleito de la reforma. Y toda esta información y otra información adicional que ha llegado, que es muy preocupante porque tiene que ver con carpeteo de los manifestantes, será traída por lo menos ante el Departamento de Justicia y ante el Tribunal Federal que está a cargo de la reforma. Yo no sé cuándo esto, yo tengo, por lo menos la representante Nidia Velázquez hizo unas expresiones, entiendo que fue en Twitter, y dice básicamente, I'm horrified by the events in Aguadilla yesterday. Private security assaulted and shot activists peacefully protesting. Since when is protecting the environment a crime? This nonsense must end. Relevant agencies must do their jobs and those responsible must face justice. So yo espero que de esas palabras pues surjan acciones también. Quería añadir a lo que los compañeros han traído, que no podemos dejar afuera de que aquí los disparos salen del arma de un guardia de seguridad, de una compañía privada. Que si es policía o no es policía, eso es información que aún no podemos corroborar. Pero hay un elemento importante también de fiscalización, de investigación a estas compañías en Puerto Rico, que desde que estuvimos haciendo trabajo de observación, en el caso de Amnistía, en compañía de otras organizaciones que hacen trabajo de observación, vimos cómo estos agentes, o bueno, oficiales, guardias de seguridad, sin ninguna identificación, meramente con ni siquiera una uniformidad en que todos estén vestidos iguales, uno no sabe quién es quién allí. Estas personas están armadas, estas personas, como pasó este fin de semana, dispararon contra una multitud de personas manifestándose, utilizando su derecho, ¿verdad?, a la libertad de expresión y a la protesta, y no podemos identificar quiénes son. Y esto es un elemento grave, gravísimo de las circunstancias de este fin de semana. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué adiestramientos tienen para manejar multitudes, para manejarse en manifestaciones? ¿Cuáles son sus backgrounds? ¿Tienen los background checks al día? Así que aquí hay una pieza importantísima en estas circunstancias del fin de semana que no podemos dejar fuera, y que creo que ustedes, las personas que van a estar cubriendo este tema, deben levantar la voz y hacer también exigencias junto a nosotros, activistas y defensores de derechos. Quiero, si me permiten mencionar algo a lo que la pregunta que hizo el reportero de Bloomberg, y yo quiero algo que mencionó Maritza al principio, lo de las agencias gubernamentales. Yo creo que es importante decir que esto es una política pública intencional de desmantelar las agencias gubernamentales para darle beneficio y darle advantage, ¿no?, a las entidades privadas. Y eso es para defender al desarrollo que está dando las empresas privadas. Es una política pública intencional de parte de esta administración y otras administraciones previas que le han negado los suficientes recursos a estas agencias gubernamentales para hacer el trabajo que tienen que hacer, de fiscalización, etcétera. Así que yo creo que eso lo mencionó al principio Maritza, y es importante recalcar ese punto. Gracias, Melissa. Excelente punto, sí. Yo quería decir algo. Laura. En cuanto a las acciones de la policía, yo entiendo que el deber de ellos cuando suceden los hechos de los disparos era básicamente cerrar eso allí y no permitir que nadie saliera y recolectar las armas de todo el mundo para poder machar el arma con la bala, etcétera, y eso no se dio. Solamente se le ocuparon las armas a un guardia de seguridad y todos los incluso hubo gente que hubo de ellos que salieron de allí y acompañados de la policía y se fueron del lugar. Any other reporter, algún otro reportero o reportera tiene alguna pregunta? Yo quería preguntar algo. Carlos de Latino Rebels. Era para preguntar primero, Laura, si su pareja se encuentra bien. Yo sé que hablé con alguien que lo conocí, me dijo que estaba más o menos, pero se encuentra bien. Sí. Sí, él está, gracias a Dios, solamente entró y salió, no le afectó ningún hueso, ningún tendón, ni ninguna arteria, ni nada. Pues está en recuperación. Ahora está cojo, pero estamos en pie de lucha. Ok, qué bueno. Y entonces, para Yari, ¿ha habido alguna otra interacción entre guardias privados y gente del campamento, la policía con gente del campamento? Porque yo sé que previamente los guardias habían insultado y, o sea, hecho threats contra los
las personas del campamento. ¿Desde el domingo ha habido algo más que ha pasado ahí o qué ha pasado? La policía sigue establecida en sus 3 perímetros en el área del campamento donde no permiten el flujo de carros ni que gente se estacione. Los guardias privados siguen, algunos nuevos y algunos viejos en el lugar, pero sigue habiendo pues entrada y movimiento. Incluso hasta el lunes después de ese tiroteo, o de que nos tirotearon a nosotros, para decirlo como es, estaban destruyendo el mogote de Carso. So que está los videos en Instagram, en Campamento Pelícano, está cuando sale el que disparó escoltado por la policía, y también está el lunes 30 cuando están rompiendo el mogote. So, son agencias que estamos contactando. La licenciada Mariana Nogales, que ha sido una portavoz desde la Cámara, ¿verdad?, de Representantes. Ella le ha escrito a Raimundo y todo el mundo, como decimos, a la representante Nidia Velázquez, a Fish and Wildlife, a la OPE, EPA, la Secretaria de Recursos Naturales. Son demasiadas agencias, incluyendo las noticias en Puerto Rico, que no le están dando voz ni importancia a este evento, que es un antes y después, como mencionó Lisa, es como un límite que no queremos cruzar en Puerto Rico. Quiero añadir algo sobre las heridas. Por ahora todo está bien, eso es lo que quiero decir, porque todavía nosotros vamos a solicitar un segundo opinión, y también pues tenemos que esperar un tiempito para saber si hay algún daño, ¿sabes? Si después puede caminar bien y eso. Por ahora creo que es un poco prematuro decir que está bien todo de por sí. Tenemos que esperar todavía un ratito para poder decir mejor, pero por lo menos estamos estables y pues por ahora hasta ahora pues tenemos esperanzas de que todo salga bien. Y Laura, no sé si Carlos tenías otra pregunta, pero Laura, tú nos habías comentado offline que habían madres y niños allí cerca de los disparos, y que no todos los disparos fueron al piso, que algunos fueron al nivel de la vista de los manifestantes. ¿Pudieras compartir algo de eso también, por favor? Eso es así. En los videos se puede apreciar cuando esos guardias, o sea, hay múltiples videos. En muchos de ellos se puede apreciar hacia dónde se disparaban esas armas. No solamente fue un arma la que se disparó, se dispararon entre 2 a 3 armas. Y todo, por lo menos en todo lo que yo vi disparando straight para el frente. Cuando se pueden apreciar las paredes donde dieron esas balas, se ve que las marcas de las balas están a nivel de las cabezas de las personas. Otra cosa, pues normalmente cuando ocurren tiroteos y eso, la gente se tira al piso, que pues gracias a Dios mi pareja no decidió hacer eso, porque si hubiese estado en el piso, este marco hubiese sido distinto. Gracias por compartir eso, Laura. Anybody have any other questions? Yo tengo dos rápido para Lisa. Los 20 y 18, dijo que era enero de este año o del año pasado. Eso sale en el informe de ahora del 2022, en referencia al 2022, y esos 20 son de enero solamente del 2022, de los cuales 18 son ambientalistas o defensores de territorio. Ok, gracias. Y entonces quería preguntar de la presencia del DRNA ahí en el muelle de azúcar en Cueva La Golondrina, porque yo he visto personalmente varios agentes del DRNA en ese sitio que dijeron que solamente hay una técnica para la isla entera y está esperando que llegue al lugar, ¿verdad? Pero desde entonces no ha habido ningún tipo de paralización actual. Como mencionó Yaris, ha seguido la construcción y no han habido agentes del DRNA. Ahora mismo me acaban de enviar un video de que están construyendo mientras estamos hablando. Me acaba de llegar. Recursos Naturales ha intentado entrar en 2 ocasiones al lugar y no los dejaron entrar los guardias de seguridad privado, que esos son compañías gubernamentales que están en todo su derecho, especialmente, ¿verdad? El Instituto de Cultura Puertorriqueña también fue una de las organizaciones que intentó entrar al lugar y los guardias privados no lo dejaron entrar, ya que ellos tienen una orden de demolición desde abril del 2022 de lo que es el establo en la zona pública, ¿verdad? El establo de caballos. Pero ellos quieren ahora incluir debajo de esa orden de demolición, destruir también el muelle de azúcar y demás. Y por eso el Instituto de Cultura va a doble check, porque ya estamos hablando de patrimonio cultural.
Entiendo que después de hace una semana pudo entrar el Instituto de Cultura, pero podemos ver repetidamente cómo hay este atropello constante a que cada persona haga su trabajo, porque el que no tiene nada que esconder. Mira, quería hacer una aportación con respecto a esta pregunta y a la respuesta que ha dado Yari. Es que evidentemente lo que ella acaba de describir de cómo las agencias, estas compañías de seguridad se oponen a que oficiales del orden público, como lo son los vigilantes del DRNA y personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, entren a unas facilidades cuando son entidades que por todo derecho de ley pueden estar allí para fiscalizar y velar, ¿verdad? Que se esté cumpliendo, si ellos tienen con permiso, con los permisos que tengan o con las reglas que se adecúen a eso. Y ahí se ve claramente la arbitrariedad de la Policía de Puerto Rico cuando en lugar de hacer valer el derecho en ley esa figura del Estado que están llamadas a vigilar por ese espacio, no se les permite la entrada y la policía no actúa. Sin embargo, cuando los grupos ambientales intentan, de hecho, hacer valer la ley, se oponen, ¿verdad? Se les enfrentan. Y aquí yo creo que eso demuestra claramente no solamente la arbitrariedad del gobierno de Puerto Rico, pero esto llega hasta los más altos niveles. O sea, ¿qué ha dicho el gobernador qué expresiones ha hecho el gobernador sobre estos incumplimientos de ley? Miren, ninguno. ¿Qué instrucciones ha dado el gobernador para que el negociado de la policía defienda y haga valer el derecho y las leyes ambientales en Puerto Rico? Ninguno. Y este es el gran problema que tenemos en nuestro país, que son las agencias públicas y las personas que están llamadas precisamente a defender los bienes naturales y la seguridad de la ciudadanía del país, la que son los primeros que están en incumplimiento y defendiendo a criminales ambientales. Y una cosita más. Cuando la Guardia de Seguridad Privada impide la entrada del Departamento de Recursos Naturales y del Instituto de Cultura, esto pasa frente a la policía de Puerto Rico. Y la policía de Puerto Rico no es quien tampoco para decidir. Ellos tienen el derecho y el deber de entrar ahí a hacer valer las leyes de Puerto Rico y verificar que todo esté en orden. O sea, la misma Guardia de Seguridad impide la entrada y la policía está pendiente y lo ve y le hace coro a la Guardia de Seguridad y los mandan a irse. Y les dicen que están obstruyendo el tránsito y les abren los portones para que entren los camiones que ya dentro de la ley, cuando ya hay una orden de demolición. Cuando empezaron a entrar los camiones, la policía de Puerto Rico fue quien limpió el área para hacerle espacio a los camiones. Ellos se convirtieron en empleados de Carlos Román González y le sacaron los caballos del establo, la policía de Puerto Rico. No fueron los empleados de Carlos Román González, fue la policía de Puerto Rico quien se dobló allí y recogió los pedazos de piedra y recogió las tablas que había en el medio y los zafacones y todo lo que estaba impidiendo el paso de los camiones, los recogió la policía de Puerto Rico. Y hasta le ayudaron a montar la verja de nuevo. Qué barbaridad. Jim, Carlos, any additional questions? Muchas gracias. Okay, pues gracias a ustedes y muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Eric, I don't know if you want to have a few last words before we. Thank you. We would like for all of you who tuned in, please stay, who are listening on Facebook Live, please stay tuned with action. You heard about some of the leaders who have made statements or who have not. So make sure that one thing you can do is share this link so that folks can be informed about what's going on. Because as I said at the start of this program, is that this incident is being underreported. So we really need to take an active role in sharing information and posting about it. And then to contact your congressional rep. There's a lot of outrage on attacks on environmental activists all over the world. And we should hear the same urgency and outrage when it comes to Puerto Rican activists who are being attacked. So please, those two things, share the link, repost it, and contact your congressional rep, asking them if they've issued a statement, if they've at least said something on Twitter
so that they are on the record about this incident, and just help us keep amplifying. And we'll be in touch. Sign up. You can visit powerforpuertorico.com, sign up for our newsletter for further action. Thank you so much.